Imagina que llegas a una clínica de fisioterapia y tu esposa está tumbada en una camilla. Te acercas a la recepción, preguntas tranquilamente por ella y la chica te mira con una expresión extraña y te dice que tu esposa no tiene cita para ese día. Soy Luis Fernández. En mi pasaporte pone Luis Tomás Aguilera Fernández, pero casi todo el mundo me llama Luis, así que cuando digo Tomás, soy yo. Mi esposa se llama Edo Montiel. Llevábamos varios años viviendo una rutina bastante normal hasta que ella empezó a acudir a las famosas sesiones de fisioterapia de Héctor Solís, un fisioterapeuta milagroso. Ese día salí antes del trabajo por un cambio de turno y decidí pasar a recogerla por la clínica para irnos juntos a casa. Me acerqué a recepción y pregunté si Eva ya había salido. La chica miró un segundo la pantalla del ordenador y me dijo que en su agenda de la tarde no figuraba ninguna Edo Montiel. Pensé que se había equivocado con el nombre y le dije que tal vez estuviera registrada como Aguilera, por mi apellido. Nada. Le dije que Eva llevaba varias semanas viniendo 2 veces por semana. La chica levantó la vista con expresión incómoda y dijo que tal vez se refería a las sesiones con Héctor, que a veces hacía excepciones con pacientes de confianza. Añadió que esas horas no aparecían en el sistema porque las acordaban directamente con él. Sesiones sin facturar. Le pregunté desde cuándo ocurría esto. La chica dudó, se mordió el labio y dijo que no lo sabía con certeza, que solo había visto que algunos días Héctor bloqueaba la consulta, pero no había visto ningún registro de la cita. Salí de la clínica sin entender nada. Eva me había repetido 1000 veces que la fisioterapia era cara, que era bueno que el seguro cubriera parte de los gastos y que el resto lo pagáramos con tarjeta. Abrí la aplicación del banco. Las últimas 2 semanas estaban llenas de retiradas de efectivo de 50. Casi todos los días, cuando, en teoría, tenía fisioterapia. Me senté en un banco en la calle. Empecé a atar cabos. Las molestias en la espalda, que nunca había tenido. Las largas tardes. El hecho de que Héctor fuera un manitas. No reaccioné con gritos ni nada de eso. Lo que hice fue algo mucho más frío. Pensé en todo lo que había cambiado en casa el último mes. Eva más distante conmigo, pero de buen humor cuando miraba el móvil. Ducha nada más llegar del fisio. Y otra cosa. Hacía unas semanas habían intentado forzar el portal de nuestro edificio. La comunidad decidió instalar un sistema nuevo de videoportero con grabación de las entradas y salidas del portal. Yo había sido el pesado que insistió en que se guardaran los registros por si algún día pasaba algo. En ese momento me vino eso a la cabeza con una claridad bastante incómoda. Cogí el metro hacia casa con la sensación de que el vagón iba lleno pero yo iba solo. Al llegar, dejé la mochila en la mesa del salón y me fui directo al pequeño monitor del videoportero que teníamos en la entrada. Me sabía el código para entrar al menú y revisar grabaciones, porque fui yo el que cacharreó con ello cuando lo instalaron. Busqué el día anterior, la franja en la que Eva supuestamente volvía del fisio. Un par de vecinos, un repartidor, un cartero. De pronto, ahí estaba ella, con su mochila cruzada y el moño alto, justo como había salido de casa. No estaba sola. A su lado, un tío con polo oscuro y mochila de deporte. El ángulo no era perfecto, pero se veía claramente que él la sujetaba por la cintura mientras ella reía. Pausé la imagen. Me acerqué tanto a la pantalla que casi la toqué con la frente. En el reflejo de la puerta se distinguía la silueta de un beso breve antes de que entraran al portal. En ese momento, sonó la puerta de la calle. Las llaves girando. Eva estaba llegando a casa mientras yo tenía congelado ese beso en la pantalla. Escuché cómo dejaba las llaves en el cuenco de la entrada y cómo se quitaba las botas. El corazón me iba rápido pero las manos me iban más rápido todavía. Salí del menú del videoportero, apagué la pantalla y me apoyé en la pared fingiendo estar mirando el móvil.
Ella me saludó con un hola cansado y un beso en la mejilla. Olía a gel neutro de clínica mezclado con su perfume de siempre. Le pregunté qué tal el fisio y respondió que una paliza, que Héctor se había cebado con la lumbar. Yo asentí sin decir nada más y ofrecí las napolitanas como si viniera de cualquier sitio. Se las comió mientras me contaba que estaba agotada y que se iba a duchar. Cuando cerró la puerta del baño, volví al monitor. Esta vez quise ir más atrás. 3 días antes. Otra vez la misma escena. Eva llegando a la hora del fisio, acompañada por el mismo tío del polo oscuro. Él le abre la puerta del portal con un gesto de costumbre, ella se gira, le toca el brazo y hay otro beso rápido, más disimulado. Mis piernas estaban como clavadas al suelo. Repetí el proceso con varias fechas. En todas las tardes de supuesto fisio aparecía él. En algunas solo le daba la mano un segundo, en otras se apoyaba en su hombro. En 2 grabaciones él no llegaba al portal. La dejaba a mitad de acera, la cogía de la cara y ahí sí, el beso era bastante evidente. Me alejé del monitor y respiré hondo. Tuve una reacción muy rara. Me fui a la cocina y fregué un par de platos que ni siquiera estaban sucios. Las manos necesitaban hacer algo. Luego volví al salón, saqué el portátil y empecé a buscar. Fisioterapia Solís. Página web. Fotos del equipo. Y ahí estaba, Héctor Solís, camiseta blanca, sonrisa perfecta. El mismo del videoportero. Me aprendí su cara como si fuera un examen. Vi que tenía perfil profesional en redes. Fisioterapeuta deportivo, especializado en lesiones de espalda. Foto en una carrera popular, foto en la clínica, foto en una terraza con amigos. Entre los likes de esa foto de la terraza reconocí el nombre de Eva. Noté un latigazo en el pecho. En mi cabeza siempre había una barrera muy clara entre su mundo y el mío. De pronto, ese Héctor estaba en el centro de los dos. Cerré el portátil cuando escuché que salía de la ducha. Eva apareció en pijama, con el pelo recogido en una toalla. Se movía por el salón con total normalidad. Puso una lavadora, miró el móvil, se sentó en el sofá. Yo la miraba intentando decidir si le soltaba todo ahí mismo o si necesitaba más. Y en ese momento llegó el primer golpe extra. Sonó mi móvil. Era la app del banco avisando de un nuevo reintegro de efectivo. 50 euros. Mismo cajero donde siempre. Mismo horario de tarde. La Eva del videoportero, con Héctor a su lado, se superponía con la Eva que tenía delante a 2 metros, descalza, hojeando Instagram. No le dije nada esa noche. Me acosté tarde, cuando ella ya dormía. Pero no dormí. A las 2 de la mañana me levanté, fui al salón y abrí otra vez el portátil. Esta vez no miré a Héctor, miré a Eva. Tenía la contraseña de su correo porque muchas veces me pedía que le imprimiera cosas del trabajo. Entré. Nada raro. Promociones, correos de oficina, reservas. Luego miré el móvil que había dejado cargando en la mesilla. Sabía su código, era el mismo desde hace años. Abrí WhatsApp. Conversaciones de siempre. Grupo de la familia, amigas, trabajo. No vi a Héctor. Pero en Telegram sí. Un chat fijado arriba con un simple H y un emoji de espalda. Cuando abrí el chat, lo primero que vi fue un mensaje de esa misma tarde. Él diciendo que había sido un lujo tenerla en la camilla otra vez. Ella contestando que le dolía menos la espalda cuando salía con él que cuando volvía a casa. Tuve que dejar el móvil en la mesa unos segundos para que se me pasara el temblor de las manos. Volví al chat. Mensajes de las últimas 3 semanas. Bromas sobre ejercicios, comentarios subidos de tono disfrazados de chistes sobre estiramientos. Una foto de ella en mallas en el vestuario de la clínica.
Un audio de él diciendo que le encantaba cómo se relajaba en sus manos. No había nada explícito del todo. Pero tampoco hacía falta. Cerré todo, devolví el móvil al mismo sitio y volví a la cama. Me tumbé boca arriba sin rozarla. Escuchaba su respiración tranquila mientras por dentro sentía algo muy parecido a un ruido constante. Antes de cerrar los ojos, ya tenía tomada una decisión. No iba a montar una escena sin más. Iba a hablar con ella, pero con las cartas encima de la mesa. Y para eso necesitaba que al menos una vez dijera en voz alta lo que estaba haciendo. El día siguiente era viernes. Me levanté con los ojos pesados pero con la idea fija de que ese fin de semana íbamos a hablar. Lo que no sabía aún era que la primera conversación seria no sería con ella, sino con el propio Héctor. El viernes por la mañana fui a trabajar mecánicamente. Cafés, correos, reuniones. Cada rato libre miraba el reloj. Eva me escribió a media mañana para decir que esa tarde tenía otra sesión con Héctor, que llegaría tarde a casa y que no la esperara para cenar. Sentí una calma rara. Respondí que sin problema. A la hora de comer salí de la oficina y, en lugar de ir al bar de siempre, me senté en una esquina tranquila del parque que había enfrente. Busqué de nuevo el número de la clínica. Pedí hablar con Héctor por un tema de un posible paciente nuevo. Me lo pasaron enseguida. Su voz sonó demasiado segura. Me presenté como Luis, marido de Eva. Hubo un silencio corto. Luego dijo que un placer conocerme, que Eva siempre hablaba bien de mí. Yo respondí que me gustaría pasar un momento al final de la tarde a comentar un asunto. Me dijo que tenía la tarde llena pero que quizá a última hora. Le contesté que lo entendía, pero que era importante. No fue una amenaza directa, pero él notó el tono. Aceptó que pasara justo al cierre. El resto del día lo hice todo en piloto automático. Cuando salí del trabajo no fui a casa. Me planté en un bar cerca de la clínica y esperé. A la hora en que Eva tenía supuestamente su sesión, la vi entrar desde la terraza. Llevaba la misma mochila, el mismo chándal. La seguí con la mirada como si estuviera viendo una escena repetida. Una hora después la vi salir. No llevaba cara de haber salido de una sesión dolorosa. Iba sonriendo al móvil. Esperé media hora más y me levanté. Entré en la clínica. La recepcionista me reconoció de la tarde anterior. Me acerqué y le dije que tenía una cita con Héctor al cierre. Dudó, miró al fondo y me dijo que pasara a la sala de espera. Héctor apareció al poco. Más alto de lo que parecía en las fotos. Brazo fuerte, barba de 3 días. Me miró midiendo. Yo hice lo mismo. Me dio la mano y me llevó a una pequeña sala con 2 sillas y una camilla plegada. Cerró la puerta. Le dije directamente que sabía que llevaba semanas viendo a Eva fuera de agenda. Él intentó salir por la tangente. Comentó que a veces hacía excepciones con pacientes con mucho dolor, que se organizaban en horarios raros. Saqué el móvil, abrí el video del portal y se lo puse delante. Se le borró la sonrisa. Dijo que no era lo que parecía. Literal. Que tenían confianza por el tratamiento, que quizás se habían pasado de cariñosos al despedirse. Yo respiré por la nariz para no saltarle al cuello. Le contesté que un abrazo podría colar, pero que lo que se veía ahí era un beso. Hubo un silencio pesado. Al final soltó que Eva estaba pasando un mal momento. Que él solo había intentado ayudarla a sentirse mejor. Que las cosas se habían ido de las manos. Le pregunté cuántas veces se le habían ido. No supo responder. Bajó la mirada y dijo que no tenía por qué darme detalles. Le recordé que estaba utilizando su posición profesional, su consulta y la confianza que da estar en bata blanca para aliarse con una mujer casada.
Le dije que ya había hablado con la recepcionista y que sabía lo de las sesiones sin factura. Añadí que, si quería, podía convertir aquello en una simple conversación entre dos tíos que se odian o en un informe muy formal al colegio profesional y a la dirección de la clínica. Ahí cambió la cara. Empezó a justificarse. Comentó que Eva había sido quien dio el primer paso, que ella estaba muy agobiada, que le hablaba mal de mí, que se sentía sola. Yo escuchaba con una mezcla de asco y curiosidad. Cada frase era una puñalada aunque ya supiera qué estaba pasando. Le dejé claro que el tema con Eva lo arreglaría con Eva. Que lo suyo era otra cosa. Que a partir de ese momento no volvía a tocarla como paciente ni como nada. Y que pensara bien qué historia iba a contar si esto llegaba a su jefe. Salí de la clínica con la mandíbula apretada. No había sido un ataque de cuernos de película. Había sido mucho más frío. 2 tíos, una pequeña sala y un montón de excusas baratas flotando en el aire. Esa noche, cuando Eva llegó a casa, ya no me esforcé en disimular. Estábamos en la cocina, los dos de pie, y le dije que teníamos que hablar. Ella notó al momento que algo iba mal. Me preguntó qué pasaba y le pedí que se sentara. Me miró inquieta. Yo respiré hondo y le conté que había estado en la clínica, que había visto al recepcionista, que había hablado con Héctor. Y, sin decorar nada, le dije que había visto las grabaciones del videoportero. En cuanto mencioné el video, palideció. Preguntó qué videos. Le expliqué que el sistema nuevo guardaba las entradas del portal. Que la había visto con Héctor varias tardes. Que no eran saludos normales. Negó con la cabeza, primero despacio, luego más rápido. Dijo que yo estaba exagerando, que había sido solo un momento tonto, que no había nada más. Entonces saqué el móvil, abrí la captura de la imagen congelada del beso más claro y se la puse delante. No dijo nada. Solo se llevó la mano a la boca y empezó a llorar en silencio. Verla llorar no me produjo ni alivio ni pena al principio. Fue como ver a alguien caer en un agujero que llevaba varios días justo delante de los dos. Se lo había dicho. Teníamos que hablar. Y ahí estaba, con el móvil delante, con un beso que no era mío en la pantalla. Le pregunté desde cuándo. No contestó. Le repetí la pregunta. ¿Desde cuándo con Héctor? Trató de esquivarla diciendo que no me hacía bien entrar en detalles. Le respondí que tanto detalle habían tenido ellos que por lo menos quería saber cuánto tiempo de mi vida había sido una mentira. Al final soltó que todo había empezado unas semanas antes, casi un mes. Que al principio solo era un trato cercano en la camilla. Que él la escuchaba mucho, que se sentía comprendida, que se sentía atractiva otra vez. Yo le dije que en casa también podía hablar, que yo llevaba meses preguntándole qué le pasaba, que le rondaba por la cabeza. Ella contestó que conmigo siempre había problemas, facturas, trabajo, cosas prácticas. Que con Héctor era todo fácil. Que no le conocía de nada y por eso se sentía más ligera. Me costó mantener la voz baja. Le pregunté si se habían acostado. Un sí o un no. Respiró hondo, miró la mesa y dijo que sí, que una vez en su casa, después de una sesión, cuando él la invitó a tomar algo porque tenía la espalda muy contracturada y no podía conducir. Sentí como si me quitaran todo el aire de golpe. No dije que me sentía humillado, porque la palabra se quedaba corta. Lo que hice fue apretar tanto el borde de la mesa que los nudillos se me pusieron blancos. Ella siguió hablando sin que yo tuviera que tirar más de la cuerda. Dijo que no había sido un plan, que se había liado, que pensaba parar. Que cada vez que quedaba con él pensaba que sería la última. Que lo nuestro estaba mal desde hacía tiempo y que, si no era Héctor, habría sido cualquier otra cosa. Ahí me salió una risa corta y muy seca.
Le respondí que qué casualidad que la otra cosa fuera un tío que le cobraba en efectivo por meterla en la camilla. Que con lo mal que estábamos, curiosamente, siguió compartiendo cama, vacaciones y vida conmigo hasta el día anterior. Ella se enfadó. Dijo que yo no entendía nada, que llevaba años sintiéndose invisible, que en casa solo había listas de la compra y la tele de fondo. Que yo nunca había querido ir al fisio con ella, que cuando se quejaba de la espalda le decía que se tomara un ibuprofeno. Yo sabía que algunas cosas eran verdad. No soy perfecto y tampoco voy a fingir ahora que era el marido modelo. Pero la diferencia entre estar cansado y organizarse un amante en la camilla de la clínica era bastante clara. Le dije que, por mi parte, lo teníamos claro. Que no pensaba hacer como que no había pasado nada. Que lo mínimo era una separación. Ella se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Preguntó si de verdad iba a tirar todo por la borda por una historia de un mes. Le contesté que no estaba tirando nada. Que lo llevaba tirando ella desde hacía semanas y que yo solo estaba recogiendo los restos. El ambiente en la cocina se volvió denso. Yo cogí la mochila, guardé el portátil y el cargador y me fui al dormitorio a empezar a sacar cosas de mi armario. Ella me siguió diciendo que estaba reaccionando en caliente, que al día siguiente lo veríamos de otra forma. Mientras metía ropa en una bolsa de viaje, le dije que la reacción en caliente había sido la suya cuando decidió subirse a la moto de Héctor, no la mía. Que yo llevaba 2 días atando cabos. Que esa noche me iba a dormir al piso de un amigo y que el lunes hablaríamos de abogados. Se quedó apoyada en el marco de la puerta, con los ojos rojos. Dijo que si contaba algo en el trabajo o en la familia la hundiría. Que pensara en sus padres, en su hermana. Le respondí que ellos probablemente preferirían saber con quién estaban compartiendo Navidades. Esa noche dormí en el sofá cama de mi colega Mario. Antes de acostarme, hice 3 cosas. Primero, escribí a mi jefe pidiendo unos días de asuntos propios. Segundo, transferí la mitad del dinero de la cuenta conjunta a una cuenta solo a mi nombre. Era mi dinero también y no quería que desapareciera en un par de visitas más al cajero. Tercero, abrí un documento en el portátil y empecé a escribir un resumen de fechas, mensajes, imágenes y conversaciones con Héctor. No era solo por el veneno del momento. Era porque ya había visto demasiados casos de amigos en los que el que se había portado bien acababa siendo el malo oficial del relato. Yo no pensaba dejar mi historia en manos de nadie. Al día siguiente, mientras yo seguía en casa de Mario, recibí un mensaje de Eva. Decía que necesitábamos hablar, que estaba arrepentida, que no quería perderlo todo por un error. No contesté. Lo que sí hice fue redactar un correo muy formal dirigido al gerente de la clínica y al propio colegio de fisioterapeutas, explicando el comportamiento de Héctor con mi mujer, adjuntando las capturas del videoportero y dejando caer que, si quería, podía aportar más. Lo envié con copia oculta a mi propio correo y a un abogado que me había recomendado Mario. La primera ficha de la venganza estaba colocada. Los días siguientes fueron una mezcla rara de trámites y silencio. Estuve durmiendo en casa de Mario toda esa semana. Él me dejó el despacho para teletrabajar y me llenaba el café sin hacer demasiadas preguntas. En casa, según supe por el portal de la comunidad, Eva siguió entrando y saliendo a la misma hora, pero ya no aparecía Héctor en las grabaciones. El martes me llamó un número desconocido. Era una señora de la clínica, de parte de la dirección, para preguntarme si podía ampliar la información sobre la queja. Le dije que no tenía problema en acudir si hacía falta, pero que prefería que todo se tratara por escrito. Me agradeció la colaboración con una voz demasiado amable. Aquello me confirmó que a Héctor no le estaban cayendo precisamente palmaditas en la espalda. Esa misma tarde, por fin, acepté quedar con Eva. Le dije que nos viéramos en una cafetería cerca de casa, no en el piso.
No quería cruzar el umbral de la puerta con el olor aún reciente de nuestras cosas mezclado con el de él. Cuando llegó, iba demacrada. Ojeras, el pelo recogido de cualquier manera. Se sentó delante de mí y durante unos segundos no supo por dónde empezar. Fue ella la que rompió el silencio. Dijo que llevaba días pensando en qué decirme y que ninguna frase le parecía suficiente. Que había hecho algo imperdonable, pero que quería intentarlo todo antes de que lo nuestro muriera del todo. Yo la escuché sin interrumpirla al principio. Me fijaba en detalles tontos. Cómo jugueteaba con el sobre del azúcar. Cómo evitaba mirar directamente a mis ojos más de 2 segundos seguidos. Me pidió perdón. No una vez, sino varias, casi encadenadas. Dijo que había perdido el norte, que se había sentido viva por primera vez en mucho tiempo y que no supo gestionar eso sin destrozarlo todo. Que yo no me merecía lo que había hecho. Entonces fui yo quien habló. Con voz bastante más calmada de lo que sentía. Le dije que apreciaba que reconociera lo que había pasado, pero que el problema no era solo el acto. Era todo lo que lo rodeaba. Las mentiras, el dinero en efectivo, las tardes inventadas, las duchas nada más llegar, las bromas sobre su oficio mientras me miraba a la cara. Le conté que ya había iniciado trámites con un abogado para una separación. No usé la palabra divorcio aún. Me miró como si le hubiera soltado una bofetada. Preguntó si de verdad no quería siquiera intentarlo. Terapia de pareja, un tiempo, algo. Le pregunté si mientras estaba en la cama de Héctor pensó un momento en esa terapia de pareja. No lo dije con ironía, sino como una pregunta real. Bajó la cabeza. Hubo un punto en la conversación en el que dejó de intentar justificarse y empezó a contarme cosas que no sabía. Dijo que con Héctor había tenido miedo. Que él le presionaba para que diera un paso más, para que dejara la casa, para que alquilaran algo juntos. Que ella nunca se había atrevido y que de ahí venían algunas discusiones entre ellos. Eso fue otro golpe. No por la parte de irse, que ya era bastante, sino porque entendí que lo que para mí era el derrumbe de todo, para él era casi un proyecto de vida. También me confesó algo que no esperaba. Dijo que la última semana había tenido un retraso en la regla. Que había pasado unos días con un miedo paralizante a estar embarazada. Que se había hecho un test el día anterior a que yo fuera a la clínica y que había salido negativo. Se me secó la boca. No supe ni qué gesto poner. La idea de que pudiera estar esperando un hijo y que yo no supiera ni de quién era me dejó con el café frío entre las manos. Le dije que ese detalle, más que acercarme, me alejaba aún más. Que no podía imaginarme compartiendo techo con alguien que había jugado esa ruleta sin decirme nada. Ella lloró otra vez. No el llanto seco de la cocina, sino un llanto con los hombros temblando. La gente de alrededor miraba de reojo. Yo no tenía fuerzas para preocuparme por las miradas. Después de un rato, me preguntó qué quería hacer exactamente. Le respondí que, a corto plazo, necesitábamos espacio real. Que yo no volvería a casa de momento. Que hablaríamos por escrito de cuentas, hipoteca y gastos. Que cualquier cosa importante la trataríamos a través de los abogados. Ella preguntó si quería vender el piso. Dijo que era nuestro hogar, que habían sido muchos años allí. Yo le respondí que no sabía aún qué sería mejor, pero que no descartaba nada. La conversación terminó con una frase que no esperaba. Ella dijo que, si al final la cosa acababa en divorcio, prefería contarlo como que nos habíamos ido alejando, que no veía necesario decirlo de Héctor a todos. Que por dignidad. Ahí sí que se me escapó una carcajada triste. Le dije que su dignidad la había entregado en la camilla y en la cama ajena y que no iba a ayudarla a maquillarlo. Que otra cosa era que yo no fuera aireando todo por deporte, pero que si alguien preguntaba, yo no pensaba inventar una historia romántica de desgaste mutuo.
Nos levantamos sin abrazos ni nada parecido. Ella preguntó si podía escribirme. Le contesté que, por cuestiones prácticas, sí. Que como pareja, ya no sabía ni qué éramos. Nos fuimos cada uno en una dirección. Yo, de camino al metro, notaba un peso raro en el pecho. No era solo rabia. Era una especie de duelo. Mi cuerpo iba tenso, pero la cabeza empezaba a aceptar que lo que habíamos tenido ya no existía. Lo que no sabía en ese momento es que la historia con Héctor iba a tener una última vuelta antes de terminar ese mes. La semana siguiente fue la más larga y la más corta de mi vida. Larga porque cada día tenía algo nuevo que gestionar. Corta porque todo pasó en bloque, como si alguien hubiera comprimido un año en 4 semanas. El abogado me explicó los pasos para la separación. Como no tenemos hijos, el tema era más sencillo. Cuentas, piso, coche, muebles. Hicimos un inventario frío de una vida en común. Mientras tanto, recibí un correo de la clínica. Muy correcto, muy pulido. Agradecían la información, lamentaban la situación personal, me informaban de que habían abierto un expediente interno a Héctor y de que, por motivos de confidencialidad, no podían darme más detalles. No lo decían claramente, pero sonaba a suspensión o algo parecido. Poco después, Eva me envió un mensaje largo. Nada de corazones ni cosas así. Solo texto. Me decía que Héctor la había dejado tirada. Que le había escrito para decirle que, con todo el lío en la clínica, lo mejor era cortar cualquier contacto. Que necesitaba salvar su carrera y que no podía estar vinculado a un escándalo con una paciente casada. Leí ese mensaje con una mezcla de satisfacción y tristeza. No voy a fingir que no sentí un cierto alivio al saber que ella se quedaba sin amante y él sin la vida fácil que se había montado. Pero al mismo tiempo, era triste ver cómo una relación de años se reducía a un intercambio de reproches en un grupo de 3 personas, uno de los cuales había desaparecido en cuanto se complicó. A finales de ese mes, firmamos el acuerdo de separación en el despacho del abogado. No fue una gran escena. Solo papeles, bolígrafos y un silencio espeso. Eva accedió a quedarse de momento en el piso, asumiendo la mayor parte de la hipoteca, mientras yo me iba a un alquiler más pequeño. La mitad de los ahorros se repartió sin discusión. Cuando salió del despacho, se quedó un momento en la puerta conmigo. Dijo que, aunque no lo creyera, me seguía queriendo. Que el mes anterior había sido un torbellino, pero que las cosas venían de antes. Que esperaba que algún día pudiera verla sin esa mezcla de odio y decepción en los ojos. Le respondí que no la odiaba. Que lo que sentía era otra cosa. Una mezcla de pena, enfado y cansancio. Que el problema no era solo lo que había hecho, sino cómo lo había gestionado. Que igual con el tiempo la herida cerraría un poco, pero que ahora mismo solo necesitaba distancia. Nos fuimos sin abrazo. Volví a mi nuevo piso andando. Era pequeño, con muebles de alquiler y paredes blancas sin fotos. Pero era mío. Al llegar, dejé las llaves en la mesa, apoyé la espalda en la puerta y, por primera vez en un mes, respiré hondo sin tener que pensar en qué haría al día siguiente. Las primeras noches solo escuchaba el silencio y mis propios pensamientos. Repasaba cada detalle de ese mes. La clínica, el videoportero, las napolitanas, la conversación con Héctor, las lágrimas de Eva en la cocina y en la cafetería. Cada escena iba encontrando su sitio. Dejaron de ser puñaladas para convertirse en capítulos. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en la ventana, me di cuenta de algo simple. Seguía de pie. Con la vida patas arriba, sí, pero de pie. Con un montón de cosas que reconstruir, pero de pie. No voy a decorar esto. Me duele seguir pensando que la persona con la que compartí tantos años fue capaz de hacer lo que hizo en tan poco tiempo.
Me cuesta imaginar una Navidad en la que no tenga que responder a preguntas de su familia o de la mía. Sé que habrá cenas incómodas, amigos que se posicionen raro, gente que no quiera saber. Pero también sé que, ese mes, aprendí cosas sobre mí que no habría aprendido de otra forma. Supe que, cuando todo se tambalea, puedo mantener la cabeza fría lo suficiente como para no destrozarlo todo a gritos. Que puedo protegerme sin rebajarme a su nivel. Que la venganza que de verdad compensa no es ver al otro hundido, sino salir del agujero con algo de dignidad. De Eva me queda un recuerdo mezclado. La mujer con la que me reía en el sofá, con la que planeaba viajes, con la que compartí cama y rutinas, se mezcla ahora con la que se escondía detrás de sesiones sin factura y besos en el portal. Supongo que con el tiempo una imagen le ganará terreno a la otra. De Héctor solo me queda una cara muy clara y una certeza. Hay gente que aprovecha cualquier resquicio para meterse en la vida de otros. A ese tipo ya le ha pasado factura la clínica. La vida hará el resto. ¿Y yo ahora qué? Pues ahora me toca algo tan poco épico como seguir. Ir al trabajo, pagar el alquiler, volver a tener un sofá que huela solo a mí, salir a tomar algo con amigos sin sentirme culpable, quizá algún día conocer a alguien y poder contarle toda esta historia desde la calma, no desde la herida abierta. No tengo una conclusión profunda que ofrecerte. Solo sé que en un mes mi vida saltó por los aires y que, aún así, aquí estoy, hablándote desde este piso pequeño, con un café en la mano y el portal sin vídeos que revisar. Y, aunque ahora mismo cueste verlo, eso ya es un principio.